Hace algunos meses, cuando reseñé el libro de Lucho Jara, planteé la idea de hacer una reseña de 5 libros de horror extremo, un género también conocido como splatterpunk, y la respuesta de ustedes fue casi unánime. Al mismo tiempo me topé con advertencias de ustedes, diciéndome que meterme en libros como esos no son buenos para la salud mental. Y es que libros de horror he leído por montones, pero no sabía que había un género que se considerara extremo. De todas maneras, igual quise ahondar en este submundo que es bastante extenso y tiene bastantes adeptos, pero que a la vez es súper difícil de digerir. Los libros de este género, tal como su nombre indica, abordan temas considerados tabú, lo cual dificulta su difusión masiva. No es simplemente asesinatos, monstruos, sangres o asesinos, sino incesto, maltrato animal, maltrato infantil, canibalismo, coprofilia, abuso sexual, zoofilia y todas las atrocidades que te puedas imaginar puestas en papel. Así que para este video leí 5 novelas de horror extremo para poder contarles mi experiencia con ellas y poder advertirles de los horrores que allí se encuentran. No fue fácil decidirme por 5 libros nada más, ya que como les dije el género es extenso, pero siento que encontré una variedad atractiva de libros de diferentes países para compartir, al menos por ahora. Los libros por los que me decidí fueron los siguientes. Vacas, de Matthew Stokoe. Un hombre que trabaja en un matadero recibe una petición inusual de parte de uno de los animales. Buscando al hombre del río, de Christopher Triana. Una mujer decide salir en búsqueda del mítico hombre del río para demostrarle su amor verdadero a un asesino en serie. Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. Un futuro distópico donde la sociedad opta por el canibalismo. La audición, de Ryu Murakami. Un viudo monta un casting para una película con la verdadera intención de buscar esposa. Y coincidencia del 100% de Patrick C. Harrison el tercero. Un psicópata conoce a una mujer que comparte sus mismos gustos. Lo que voy a hacer es reseñar cada uno de estos libros en el mismo orden en que los leí, dándole mis impresiones de cada uno para luego al final calificarlos en un ranking del que más disfruté al que menos me gustó. Nótese que todo esto va a incluir spoilers, así que si prefieren leer los libros sin que yo los spoilee, les dejé un enlace donde pueden adquirir estos libros en el comentario fijado de este video. Conste que, como les dije, estos libros tocan temas súper delicados, con un nivel de detalle que quizás no es para todos, así que están advertidos. Este perturbador video llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Seily. ¿Les ha pasado que viajan a otro país y se quedan incomunicados, pagando costosas tarifas de roaming con su actual proveedor o teniendo que comprar tarjetas SIM a un alto precio? Bueno, olvídense de eso, ya que Seily es una SIM electrónica donde pueden ustedes elegir el país al que visitan y la cantidad de días que van a estar en dicho país para siempre permanecer conectados. Lo instalas antes de viajar y al llegar al destino lo activas y cero problema. Así lo hice cuando anduve en el Parque Beto Carrero de Brasil en esta misma fecha. Para descargar Seily, disponible tanto en Android como iOS, solo tienen que pinchar el enlace que está en el comentario fijado de este video y obtendrán un 15% de descuento en su compra. O si prefieren, pueden simplemente ingresar a Seily y utilizar mi código CríticasQLS. Muchas gracias nuevamente a Seily por su patrocinio y continuemos con este tenebroso video. Vamos entonces con el libro con el que decidí meterme al género, que es Vacas, de Matthew Stokoe. Ok, Vacas es un libro bien de mierda, en el sentido literal incluso. Cuenta la historia de Steven, un joven de 25 años que trabaja en un matadero cuando un día las vacas de dicho matadero le piden ayuda para asesinar a uno de los trabajadores de ahí, a quien le tienen especial bronca. Es una premisa que puede sonar como una fábula incluso, animales queriendo vengarse de humanos, pero es mucho más que eso. Y debido a esa premisa que incluye a animales parlantes, es difícil dilucidar qué es real y qué no. Para empezar, Steven vive con su mamá, a quien identifica como la vieja bruja, y su perrito, que tiene las patas traseras paralizadas. Toda su vida en casa está marcada por abusos y una constante suciedad. Su mamá anda sucia todo el día, con manchas de menstruación pegadas a las piernas. La vieja le hace pipí encima al perro y alimenta a Steven con literal mierda. La vieja se agacha sobre un plato, hace caca, esa caca se la sirve a Steven, quien tiene que comérsela día a día. Porque la vieja resiente a Steven al punto en que está tratando de matarlo y él no se va a dejar vencer. En un principio es fácil pensar que todo esto es metafórico, ¿cierto? El comer mierda. Pero el proceso de comer caca, con la manera en que se pegan los dientes, las arcadas que intentan reprimir los personajes, son tan detalladas como para creer que se trate de una simple metáfora. O quizás sí.
Debido a este maltrato que recibe día a día el protagonista del relato, él sueña con la libertad y su libertad se desprende de lo que ve en la tele. La vida perfecta para él es el sueño norteamericano, una casa en los suburbios, llegar a casa después de un día de trabajo para encontrar a tu esposa con la comida servida y el hijo que quiere salir a jugar béisbol. Y cree que va a poder lograr eso trabajando en un matadero, por si la simbología no era lo suficientemente evidente o cliché. Si pudiera describir Vacas de manera concisa, les diría que es como leer una pesadilla. Toda frase que se desprende del libro tiene un aura surreal, decadente y desviada que pareciera ser un mal sueño. Las descripciones son sumamente grotescas y los comportamientos de los personajes que conforman la historia son peores incluso. Los tipos del matadero son parte de una secta liderada por un tipo quien incita a los trabajadores a ultrajar a las vacas antes, durante y después de matarlas. Les taladran hoyos por los costados del cuerpo para poder penetrar esos agujeros también. Se follan los cerebros recién sacados de los... Muchas, si es que no todas las escenas del libro son nauseabundas. A pesar de lo sumamente chocante que es el libro con sus descripciones totalmente horrendas, se nota que Vacas quiere comunicar algo. No es solo shock por el hecho de crear shock o llegar a un punto de ver qué es lo más asquerosamente desviado que se le puede ocurrir al autor, sino que hay un real subtexto detrás de todo, de lo vacío que es el sueño norteamericano, de cómo nosotros como humanos tendemos a destruir y consumir de manera egoísta. Habla de la putrefacción, de la enajenación, de cómo las personas en situaciones de poder tienden a oprimir a quienes pueden si sienten que no va a haber ningún tipo de represalia o repercusiones directas, y de las reales atrocidades de las que es capaz el ser humano. Que no tenemos un problema con la opresión como tal, sino que queremos ser nosotros los opresores. No hay un problema con que existan jerarquías siempre y cuando yo no sea el que esté abajo, según el autor. Hilando más fino, uno podría incluso argumentar que el libro es pro veganismo. Hay suficientes descripciones de vacas resbalándose en la sangre mientras van camino a su muerte y animales siendo abusados de las peores maneras posibles como para poder pensar eso, pero la historia avanza hacia lugares más oscuros. Para usar una referencia muy pop, Ian Malcolm dice que todo descubrimiento es una acción violenta, un ultraje. Y creo que este libro quiere argumentar lo mismo. El interés amoroso de Steven, por ejemplo, tiene un pasatiempo de abrir animales vivos para estudiarlos. Y digamos que cuando ella descubre que está embarazada, siente más curiosidad incluso. Bueno, no sé si puedo detallar más que eso sin que este video sea desmonetizado o bajado. En resumen, no puedo recomendarle Vacas a nadie. Quizás como un desafío, está interesante. Apuesto que no puedes leer este libro sin quedar perturbado, pero más allá de eso, no. Aprecio el mensaje explícito que está intentando entregar y reitero que no puedo evitar sentir cierta admiración por leer frases y escenas tan creativamente retorcidas, pero cada capítulo es peor que el anterior y cada vez se pasa a llevar un tabú de una manera incluso peor. Y aléjate de este libro, sobre todo si eres sensible a escenas de maltrato animal. Si fuera lo de las vacas nomás, es una cosa, pero el perrito de Steven, que además tiene sus patas traseras paralizadas, recibe unos abusos tan espantosos, weón, que cualquier persona que tenga mascotas va a tener que contener las lágrimas. Y otras escenas, weón, cuando las vacas eligen a Steven como su nuevo líder, luego después de haberle sacado la piel a otra persona, le pasan a una hembra como premio, y él describe cómo le mueve la cola para el lado, y tiene la caca, pero no, weón, ok. Nada más, ustedes entienden. Yo no volvería a leer Vacas nunca más. Sugiero que ustedes tampoco lo hagan. Mejor pasemos al siguiente libro. Buscando al hombre del río, de Christopher Triana. Buscando al hombre del río es un libro fascinante y a la vez el menos extremo o explícito de toda esta lista. Particularmente porque el terror de esta novela se basa en la psicología de los personajes en lugar de vísceras, abusos, sangre y mierda. La premisa es bastante simple y a la vez intrigante. Lori es una mujer que está enamorada de un asesino en serie y se escribe cartas con él de manera seguida, dado que él está en la cárcel. Y este asesino le dice que él tiene muchas fans como ella, y si Lori de verdad quiere demostrar que ella es su fan número uno, entonces irá en busca del mítico hombre del río y ahí sabrá qué hacer. El fenómeno de mujeres fans de asesinos en serie es algo históricamente verídico. Personas como Jeffrey Dahmer y Ted Bundy confiesan haber recibido cartas fervientes de fans mientras estaban encarcelados, y Buscando al hombre del río intenta, mediante la ficción claro, tratar de dilucidar la psicología detrás de una persona que podría sentir admiración o amor por un asesino en serie. Mucho del libro es surreal y metafórico, claro, pero la historia detrás de los personajes que lo conforman, Lori,
Lori, que es el personaje principal, y Abby, su hermana que está forzada a acompañarla, es bastante realista. La novela analiza el fenómeno de la cultura de la celebridad y sus fans, o los groupies como también se les llama, que es especialmente rampante ahora en la época de las redes sociales. Es súper fácil crear relaciones parasociales con perfectos desconocidos, idolatrar o aborrecer a gente que jamás has conocido ni conocerás en persona, y de cómo a veces, con tal de no aceptar verdades incómodas, preferimos creer lo que más nos conviene o lo que nos hace sentir bien. Al mismo tiempo, siento que el autor postula que algunas personas inconscientemente buscan ser castigadas. Existe esta noción de que si haces algo malo y no te pillan, bueno, eso es bueno, te saliste con la tuya, eres vivo. Pero este libro postula que ese nunca es el caso, que salirte con la tuya solo alimenta una paranoia eterna y el temor a una retribución terrenal o espiritual incluso. Temor al karma, dicho de manera más simple. Y esa eterna paranoia se comunica súper bien a lo largo del libro, sobre todo considerando los secretos que guardan cada uno de los personajes. Entiendes por qué una persona como Lori sentiría fascinación por un asesino en serie y te obliga a pensar en cuántas personas más podrían compartir su mismo perfil psicológico sin que tú lo sepas. Y siento que eso es más escalofriante que cualquier mutilación o descripción de feca. Buscando al hombre del río se quedó conmigo. Hay días en que me doy cuenta que estoy pensando en ese libro, en su mensaje y en su desenlace, y no sé si eso es bueno, porque es un relato bien oscuro. Dicho de manera coloquial, son esos libros que te dejan pensando, y me encantaría poder volver al momento en que no lo había leído para poder revivir todas las emociones que me hizo sentir. Esta novela tiene una secuela incluso, que no he leído aún por temor a que estropee todo lo logrado en el primer libro, pero aún sin esa secuela siento que esta novela es una experiencia bien redonda y memorable, y lo recomiendo mucho a diferencia de Vaca. Y por eso pasemos a hablar del siguiente libro, que es Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Me pasó algo curioso con este libro, y es que lo leí por error. Al estar visitando la lista de libros de horror extremo, tratando de decidirme por cuáles leer, me topé muchas veces con el título Cadáver Exquisito, que hace alusión a una técnica surrealista de los años 20, donde varios artistas componen una obra por turno. El libro que yo leí, sin embargo, El Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, no es el mismo que frecuentaba las listas de Splatterpunk, que es Exquisite Corpse, del Poppy C. Bright, el nombre del autor. Pero coincidentemente es un libro que también mucha gente considera extremo, por lo que voy a hablarles de esta controversial novela argentina en lugar de la que yo había pensado en un principio, porque de verdad me entretuvo bastante. Cadáver Exquisito se desarrolla en un futuro distópico donde todos los animales son portadores de un virus mortal, por lo que han sido casi aniquilados en su totalidad por los seres humanos. Y como ya no existe la carne, la sociedad ha optado por el canibalismo. Entonces, adivinen quiénes, los pobres, los inmigrantes y los débiles pasan a ser cabezas de ganado, a quienes les extirpan las cuerdas vocales y los marcan y los inseminan, tal como ocurre en la industria de la carne. El conflicto viene de la mano de Marcos, un trabajador de un frigorífico que recibe a una hembra en su casa y empieza a tener sentimientos hacia ella, algo totalmente prohibido en este nuevo mundo, porque sería un símil a enamorarte de un cerdo, una gallina o una vaca. La novela es súper fácil de leer. A diferencia de las anteriores dos novelas, leí Cadáver Exquisito creo que en un par de días, porque la prosa es muy atrapante y los capítulos son bien cortitos. Describen las reglas de este mundo tan retorcido de una manera simple y directa, y el personaje principal es el nexo con el lector porque parece él también sentir que todo esto está mal. Gran parte de la construcción del mundo gira alrededor del hecho de que todo esto del virus mortal de los animales parece ser una farsa, pero nadie quiere o puede admitirlo, porque existe una diferencia evidente entre lo que es real y lo que queremos que sea real. De la misma manera se hace énfasis en lo importante que es el lenguaje a la hora de suavizar ciertos hechos escabrosos. Los humanos pasan a llamarse cabezas para esconder o alivianar el hecho de que se están enfaenando a diario a miles de seres humanos, niños incluso, y se le cambian los nombres a los platos para que toda esa práctica culinaria suene menos escabrosa. Sí, se desprende un mensaje vegano evidente en Cadáver Exquisito. Apenas terminé de leerlo, googleé a la escritora y efectivamente es vegana. Pero a pesar de eso, el libro en ningún momento se siente proselitista o como una serie de sermoneos moralmente superiores, sino más bien apunta el dedo a una práctica que ocurre y que va a seguir ocurriendo. Porque comprar una bandeja de pollo para hacerla frita, bueno, súper rico, pero si tuviéramos que nosotros mismos, bueno, matar a esa gallina o faenar a esas vacas, muy probablemente no lo haríamos, y siento que a eso apunta el libro, como a tener más conciencia sobre las cosas que ocurren
y al menos tener el valor de llamar las cosas por lo que son, según la autora. El problema es que la premisa es demasiado absurda como para poder crear un terror latente en el lector, a diferencia de los otros libros en esta lista que lidian con maldad comprobada y posible del ser humano. Acá tenemos que ponernos en un supuesto, en un mundo fantástico. No digo que sea totalmente imposible una sociedad caníbal, ya que comunidades caníbales siguen existiendo hasta el día de hoy, pero es un escenario que se siente demasiado lejano. Dicho de otra manera, si algo me convirtiese en vegano, sería Vacas, que es mucho más explícito y grotesco respecto al abuso animal que Cadáver Exquisito. Pero eso no le quita mérito a la obra porque, considerando el final del libro sobre todo, el problema es de nosotros los humanos, como raza. Y eso siento que es potente. Cadáver Exquisito no se quedó en mi cabeza como Buscando al Hombre del Río, por ejemplo, y no me hizo sentir la repulsión que logró Vacas, pero aún así es un libro bastante perturbador que además es súper fácil de leer. O quizás ya estoy desensibilizado a estas alturas. Así que pasemos ahora al cuarto libro, que es La Audición de Ryu Murakami. Ok, La Audición fue una sorpresa para mí porque no tenía idea que era un libro. Muchos años atrás, gracias a un videoclip de My Chemical Romance, supe de Audition, la película de terror japonesa dirigida por Takashi Miike, y en aquellos años la vi y disfruté como una película de terror bastante extraña nada más. Así que saber que era un libro me llamó más la atención incluso. Pensé en volver a ver la película, de la cual solo recuerdo ciertas escenas, pero preferí no hacerlo para sorprenderme con el libro como si fuera la primera vez que me enfrentaba a esta historia. Y no me arrepiento para nada. La audición gira alrededor de Aoyama, un viudo que decide que ya es momento de volver a enamorarse, pero no está muy seguro de cómo hacerlo, dado que lleva muchos años sin intentar conocer a otra mujer. Un amigo de él, productor de cine, le dice que lo más fácil sería hacer un casting para una película, para tener acceso a mujeres sumamente atractivas en un solo lugar. El problema es que la mujer que pensó que estaba realmente en un casting no se va a tomar la mentira demasiado bien. Este libro es una joya. Mucho mejor que la película, como suele ser el caso, aunque quizás para algunos se pueda percibir como un libro bastante lento. Gran parte de la novela no tiene ni sangre ni violencia, sino que gira alrededor de las citas entre Aoyama el viudo y Asami, la mujer más bella de todo el casting. Por gran parte del libro estamos en la cabeza de Aoyama, sin embargo, leyendo sobre lo que siente hacia esta mujer. Siente dolorcito en el estómago cuando la ve de lejos, le da nervios llamarla por teléfono, se imagina con ella de vacaciones, en la playa, en la casa, preparando un rico almuerzo. Nunca sexo, nunca su cuerpo desnudo. Es un amor y una idealización casi infantil. Y al mismo tiempo se desprende una paranoia hacia el sexo opuesto de parte de todos los personajes masculinos que es bien interesante. El hijo de Aoyama, que es adolescente, le dice que todas sus compañeras ya andan follando como locas. El amigo productor le revela que muchas de las mujeres que buscan ser actrices están dispuestas a hacer lo que sea para lograrlo. La misma Asami dice que mujeres que viven solas y que pueden mantenerse solas probablemente son prostitutas, lo cual alimenta la paranoia de Aoyama aún más. Entiendo que la cultura japonesa es más machista que la cresta, por lo que en el libro se deja ver que ese machismo viene de la paranoia y de la inseguridad. Es imposible que Asami, la hermosa actriz, esté interesada en Aoyama si es un viejo de mierda. Probablemente quiere sacarle plata nomás. Y esa imagen de mujer de mierda interesada se contrasta con la imagen idílica, tierna, de amor adolescente que Aoyama tiene en su cabeza. Y se contrasta aún más cuando la pareja finalmente tiene sexo. Nunca había leído una descripción tan mágica de una vagina como la que leí en este libro. De la misma manera en que puedo entender cómo Aoyama no tolera la idea de no volver a pasar por esa experiencia. Creo que el libro se toma todo este tiempo en desarrollar la relación de ambos para que las páginas finales sean más dolorosas. Asami descubre que lo del casting era mentira y simplemente desaparece de la vida de Aoyama, y hay 3 o 4 capítulos que ahondan en el sentimiento de la pérdida repentina. Que este breve encuentro sexual que tuvo con Asami fue tan maravilloso que ahora perderlo era como si hubiese quedado viudo de nuevo. Y siento que esas son las mejores partes del libro. La nostalgia como un sentimiento extremo y depresivo. La sensación de pérdida, de injusticia. ¿Por qué no la aproveché más? ¿Por qué no duró más ese momento? ¿Por qué ya no puedo sentir eso de nuevo? Y estos sentimientos se exacerban incluso aún más para el final, cuando Asami ya vuelve para torturar a Aoyama tal como se deja ver
las imágenes de la película. La Audición es lejos el libro menos violento de todos, onda el 20% final de todos los libros, lo único violento, pero ese 20% es más violento que la mierda y está exacerbado precisamente por estos contrastes de sentimientos. Ver cómo esa mujer que tanto amabas e idealizabas ahora está cortándole las extremidades a tu mascota es tremendamente horroroso y efectivo. Precisamente porque el resto del libro es tan lindo. Sí puedo decir que el final es demasiado abrupto. El libro termina básicamente en el clímax sin darte ningún tiempo de recomponer la postura. Pero creo que ese era el punto igual. Dejarte con esa sensación de paranoia y de pérdida repentina. ¿Recomiendo La Audición? Sí. Es algo meloso. Algunas personas podrían considerar que es lento, pero el ritmo vale la pena porque ayuda a que el remate impacte más. Sí, ojo, que como les dije, es más violento que la cresta, sobre todo las escenas que tienen que ver con maltrato animal. Bueno, las descripciones de los ataques a la mascota de Aoyama no las voy a olvidar nunca porque yo también tengo un beagle, así que bueno, ojo con eso. Y nos vamos con el último libro, que es 100% Match. Bueno, 100% Match, la verdad no me gustó para nada. Es una novela corta, no debe tener ni 100 páginas y la verdad leerlo fue como leer un intento de choquear y asquear porque sí. La historia gira alrededor de Bart, que trabaja en un local de comida rápida y todos los días le hace alguna asquerosidad a la comida. A veces se suena los mocos y después estira esos mocos en las hamburguesas que piden los clientes. A veces se masturba dentro del frasco de la mayonesa. A veces mata gatos y mezcla la carne de gato muerto con la carne de su trabajo para hacer hamburguesas. Pero nada tiene un sentido o una razón de ser. Bart hace lo que hace porque le gusta hacerlo nomás. A veces él mismo se come la comida con desechos humanos que él mismo puso ahí porque él es así nomás. Tampoco hay descripciones atractivas o que exacerben el asco que uno puede o debería sentir. Nada como las descripciones de sexo con Asami en La Audición, nada como la descripción de almorzar heces como en Vaca, sino que el protagonista comete alguna asquerosidad y listo. Siguiente página. Cito: esa noche, para celebrar mi exitosa cita con Sara, me esparcí mis propias heces en mi cuerpo desnudo para luego el cadáver de la oficial con su luma, al mismo tiempo en que veo un documental sobre modificaciones corporales extremas. Es inesperado, sí, pero también es gratuito. No hay descripciones o detalles de estos actos escabrosos porque el punto es nombrar un acto escabroso y ya. Como si fuera un remate de un chiste en lugar de una herramienta para crear tensión. Entonces la historia es que Bart conoce a una mujer que parece estar interesada en él y, oh sorpresa, ella también es una psicópata que lo va a asesinar. Página final y cito: Sara me revienta las bolas con un martillo, me corta los dedos de los pies, me entierra agujas en los ojos, me saca los dientes con alicates, clava tornillos en mis narices, me corta el pene y me lo introduce en el ano usando un dildo gigante para metérmelo bien adentro. Todo en un párrafo, como si fuese un remate de un chiste. Y quizás a eso apelaba. Quizás este libro pretende ser cómico y no de terror extremo. Y por lo mismo fue sumamente decepcionante. Esa fue mi experiencia con novelas de horror extremo. ¿Fue una grata experiencia? Yo diría que no, pero sí fue una experiencia interesante. No diría que muero por aventurarme a leer 5 más de estos libros de inmediato, pero sí me veo haciéndolo en un futuro lejano. Dije que iba a ser un ranking de los libros de mejor a peor, así que vamos con eso. En primer lugar quedaría Buscando al hombre del río de Christopher Triana. La premisa me gusta mucho, el desarrollo de la historia igual y los secretos que esconde cada personaje se van revelando de una manera muy inteligente. Es un comentario necesario sobre las relaciones parasociales que proliferan ahora en la era de las redes sociales y de la paranoia que viene con el triunfo de no pagar por un crimen. De cómo un mal acto no castigado puede ser peor que un castigo ejemplar. Y eso lo encuentro muy interesante. En segundo lugar, iría a La Audición de Ryu Murakami. Es un libro que puedes disfrutar sin haber visto la película porque tiene una manera muy eficaz de perturbarte, que es construirte una relación idílica, fantástica y sana para luego destruirla con paranoia, abuso y mucha violencia. Es un libro en el que pienso constantemente también por las maneras en que tanto los actos de amor y los de violencia están tan bien descritos y son detalles que hacen que todo duela mucho más. En tercer lugar quedaría Cadáver Exquisito, que de verdad es muy eficiente en todo lo que propone. La comparativa que se hace con los animales y el mensaje pro veganismo a veces es demasiado obvio,
pero está envuelto en una narrativa que es interesante y es súper rápido de leer. Muchas cosas de este libro fueron inesperadas, lo cual fue una grata sorpresa, y el final sobre todo está muy bien puesto, al punto que tuve que releerlo para saber si lo había entendido correctamente. En cuarto lugar iría Vacas, y no es que sea un mal libro, solo que es una experiencia muy desagradable. Está hecho para que no lo disfrutes. Entiendo perfecto lo que iba el autor con esto, y debo admitir sentir cierta admiración por la creatividad que hay detrás de escenas tan repugnantes como el de fetos clavados en la pared, pero la verdad es que es mucho abuso animal, es mucha violencia, es mucho desmembramiento y es mucha caca. También, demasiado. ¿Tendrá un fetiche este loco con la caca? No sé, pero no me extrañaría. Léanlo solo si son valientes, porque es un libro hecho para que lo pases mal, y como esa era la intención, diría que lo logró con creces. Y en último lugar tenemos Coincidencia del 100% o 100% Match, que es una basura. ¿Vieron el capítulo de South Park del libro de la caca que hace pipí? Ya, eso es esto, el libro, básicamente. Escenas asquerosas y chocantes solo por el hecho de ser asqueroso y chocante, sin mayor trasfondo o mensaje. Espero que les haya gustado este video, y si tienen más libros que les gustaría que revisáramos en este canal, de todas maneras déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos pronto. Ya, traten de no hacerme leer este tipo de weá, por favor, porque weón, de las vacas, weón, tuve un par de pesadillas por ahí, debo decir. Ok, nos vemos, cuídense. Adiós, chao, chao. Chao, chao.